Hoy este tema se titula Amigos de Dios. ¿Realmente estamos en amistad con Dios? ¿Realmente nuestra vida puede agradarle? Miren, quisiera iniciar con un versículo. Prestemos mucha atención a estos versículos, ya que necesitamos una amistad con Dios. Miren, bueno, Isaías 45, versículo 9. Con este versículo vamos a iniciar. Isaías 45, 9 dice de esta manera: ay del que pleitea con su hacedor. Imagínense esto. Pero si nuestra vida antes era una enemistad completa con Dios, con sus principios, con su palabra. Por lo tanto, estábamos en esta condición. Ay del que pleitea con su hacedor. Y dice: el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Miren, en la Nueva Versión Internacional nos aclara un poco esto. Para empezar, tiesto se refiere a maceta o vasija de barro. Eso es. Dice esta otra versión, un poco más actual: ay del que contiende con su hacedor. Ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero: fíjate en lo que haces, tu vasija no tiene agarraderas? Eso está más claro para nuestro lenguaje. Pero sí nos dice: ay del que pleitea, el que contiende con su hacedor. Y siempre que encontramos esta palabra ay, es porque hay un juicio, porque hay consecuencias fuertes para el que se pelea con Dios, el que contiende con su hacedor. También en Romanos 9:20 nos los dice un poco más claro. Romanos 9:20 dice: mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Para tener un pleito, un altercado con Dios. ¿Quién eres tú, hombre? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero? Dice el versículo 21. ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Por lo tanto, es como si un vaso de barro le dijera al alfarero: ¿por qué me hiciste así? A veces nosotros también así le decimos a Dios, ¿no? Y contendemos con Dios y no aceptamos su verdad y no somos obedientes a sus principios y a su palabra. Pero por eso es este tema de hoy: amigos de Dios. Vamos a aprender realmente a ser amigos, porque enemigos el Señor tiene muchos, ¿eh? Bueno, miren, por ejemplo, Filipenses 3:18, que nos dice de esta manera: porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Imagínense esto. La cruz de Cristo. Cristo vino a hacer ese sacrificio para que nuestra vida fuera limpia, para que fuéramos limpios de nuestros pecados. Él derramó su sangre, Él pagó el precio por el pecado, porque recuerden que Dios había dicho un estatuto perpetuo, el cual es: la paga del pecado es muerte. Eso nadie, es decir, se necesita un precio, se necesita un pago por el pecado, el cual es la muerte. Y Cristo vino a morir por nosotros, tomó nuestro lugar. Él pagó el precio. Pero hay muchos, dice este versículo,
andan muchos por ahí que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo es uno enemigo de la cruz de Cristo? Bueno, dice el versículo siguiente, el 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, dice, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. En pocas palabras, los enemigos de Dios, enemigos de la cruz de Cristo, solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre. Solo quieren cosas para sí mismos. No buscan a Dios, lógicamente, porque solamente piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo que pueden obtener aquí en este mundo, en la tierra. De todas maneras, todos sabemos que un día tendremos que estar frente a frente con Dios. Porque yo les mencionaba ahorita un estatuto perpetuo de Dios. Por ejemplo, Hebreos 9:27, que nos dice, es otro estatuto de Dios, algo establecido que ningún hombre lo puede quebrantar. Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido. Eso es un estatuto. Está establecido para los hombres que mueran solo una vez y después de esto el juicio. Entonces, de todas maneras, tenemos un día que estar cara a cara con nuestro Hacedor. Porque así empezamos, ¿verdad? Hay del que pleitea con su Hacedor. Pues un día estaremos cara a cara con Él. ¿Y qué le vamos a decir? Yo fui enemigo todo el tiempo. Yo pleiteé todo el tiempo. O ahora estoy en amistad con Dios. Por eso es tan importante estos versículos que estamos leyendo. Santiago 4:4 también nos dice cómo es la enemistad con Dios. Primero estamos hablando de la enemistad, para después notar la solución, cuál es nuestra solución y cómo poder llegar a ser amigos de Dios. Santiago 4:4 también dice, oh almas adúlteras, ¿sabían ustedes que nuestra alma puede cometer adulterio? Qué fuerte, qué terrible, ¿no? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo es que somos amigos del mundo? Pues abrazamos todas las corrientes del mundo, los pensamientos, la manera de pensar del mundo, que no es la manera de pensar de Dios. La manera de pensar, por ejemplo, de Jesús es amar a nuestros enemigos. Y el mundo es odiar, aborrecer. Ahorita, ¿qué tal se ha desatado la violencia? ¿No? La maldad está muy fuerte, muy desatada. Hay guerras, hay tanta violencia. Pero porque también el hombre está abrazando los pensamientos del mundo. Pero cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye, es decir, inmediatamente se convierte en un enemigo de Dios. Dice el versículo 5 también, y aquí le está hablando a la iglesia, a los cristianos, que podemos en un instante convertirnos en enemigos de Dios cuando abrazamos los pensamientos del mundo. El versículo 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Claro, el Espíritu Santo de Dios, que ha sido derramado en la iglesia de Jesucristo, Él es un Espíritu celoso, que quiere que nosotros vivamos en santidad, que nosotros vivamos en obediencia a la palabra de Dios. Por eso es que
en espíritu que ha hecho morar en nosotros. Nos anhela celosamente. Y desde el principio, miren, el Salmos 7:11, hablando de la enemistad contra Dios, Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días Dios está enojado contra el impío. ¿Qué es un impío? La palabra impíos decíamos que es de impiedad, de alguien que no tiene misericordia, de alguien que no perdona. Jesús, cuando habló en el Padre Nuestro, recuerdan que dijo, ¿no? Que perdónanos porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dice que los que nos ofenden nos pidan perdón, sino que el perdón es ya un estilo de vida también de un cristiano. Por lo tanto, Jesús nos enseñó, ¿no? Ustedes han oído, porque estos son los pensamientos del mundo, han oído: aborrece a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos. Oren por los que los ultrajan y persiguen. Bendigan a los que los maldicen. Y así nos constituimos amigos de Dios, yendo en contra de las corrientes del mundo. Por eso es que nos decía este versículo: cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sin embargo, lo que Dios ha hecho con las personas que siguen y siguen siendo enemigos de Él, Dios mejor lo que ha hecho es esconder su rostro. Porque también el pecado hace una división, ¿no? Isaías 59, versículo 1 y 2, lo recordamos. Dios ha estado dispuesto a salvar. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero dice el versículo 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios oculta su rostro. Dios se oculta para no oír. Eso hace el Señor, pero porque nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. También ha hecho enemistad, claro, entre nosotros y nuestro Dios. Pero miren en Oseas 5:15, esto es lo que hace Dios, decimos: oculta su rostro, hay una división, y Dios dice: tarde o temprano me vas a buscar, tarde o temprano vas a querer regresar. Dice Oseas 5:15: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Va a venir consecuencias para toda persona que anda en enemistad con Dios. Va a suceder algo, porque las bendiciones de la palabra de Dios es cuando andamos en obediencia, estamos en amistad con Dios, lógicamente. Andaré y me volveré a mi lugar, dice Dios. O sea, me iré a mi trono, allá estaré hasta que reconozca su pecado, hasta que se arrepientan, hasta que busquen mi rostro, porque en su angustia me buscarán. Y Dios, sin embargo, es tan amoroso, tan hermoso Él, que busca todo el tiempo. Busca si hay alguien. Miren cómo dice el Salmo 14, versículo 2 y 3. Salmo 14, 2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres
para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios sí, mira desde los cielos, anda buscando a ver si hay alguien que lo busca a Él. A ver si hay algún entendido que buscara a Dios. Pero, dice el versículo 3, todos se desviaron. Aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso Dios actuó mejor. Por eso Dios dijo un día, bueno, como dice Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. La solución de Dios fue mejor actuar Él, porque vio que nunca íbamos a actuar nosotros. Que nosotros estábamos ahí recreados, contentos en nuestras maldades. Pero Él envió a su Hijo lo dio por nosotros, por amor. Y Jesús sabía que venía. Jesús sabía que venía a morir aquí, a hacer un sacrificio por nosotros. Esa era la única solución de Dios. Por tanto, así es. Ahora, nosotros también. Por eso debemos de cuidarnos mucho y vivir todo el tiempo. Nuestra vida ya como cristianos es leer nuestra Biblia, orar, buscar vivir en integridad delante de Dios, en obediencia a su palabra. En Mateo 16:21 sucedió algo muy peculiar. Dice Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Fíjense, Jesús les está declarando a sus discípulos: me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús se los declaró abiertamente a sus discípulos: tengo que morir, tengo que padecer mucho y morir, pero resucitar. Entonces el versículo 22 nos dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, es decir, le dijo: ven, Señor, ven, mira. Y comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo crees que vas a sufrir, a padecer, a morir? Pero dice el versículo 23 que Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Eso es lo que nosotros decíamos, ¿no? Los enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre, dice que solo piensan en lo terrenal, en las cosas de los hombres, no en Dios, no en lo de Dios. No pasan su tiempo tratando de estar en amistad con Dios. Bueno, ¿podemos estar en amistad con Dios? Desde luego. Isaías 1:18 nos dice de esta manera. Yo me voy rápido y citando muchos versículos porque la palabra es la que nos tiene que dar solución y bendición también. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová. Es decir, el mismo Señor dice: vengan. Pero dice: venid luego. Es decir, hoy mismo tiene que ser. Y estemos a cuenta. Dios quiere que no haya nada, ninguna cuenta por saldar. Venid luego y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios mismo nos hace la invitación. Venid luego, estemos a cuenta. Así empieza la amistad con Dios. También Lamentaciones 3:40 nos dice este versículo tan especial también. Escudriñemos. Vean cómo esta palabra escudriñar. Escudriñar es rebuscar, observar bien, entender bien. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Volvamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, todo, nuestra vida completa. Volvámonos a Jehová. Dice el 41 también, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Ahorita muchos levantaban sus manos, pero es corazones y manos. Y esto de levantar nuestros corazones y manos es porque, miren, la amistad con Dios es, para ser amigos de Dios debemos ir hacia la misma dirección que Dios, haciendo su voluntad, andar en el camino, verdad y vida que es Cristo. Por eso Jesús dijo estas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida, y ninguno viene al Padre si no es por mí. Porque Jesús dijo, no, su vida no está mal. Siguen siendo enemigos de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, ¿no? Tenemos que tomar. Por eso es que Jesús nos decía, ¿no? Bueno, es que el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Ahí donde estábamos leyendo ahorita que Jesús le dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Satanás es opositor, ¿no? Enemigo. Porque estás poniendo la mira en las cosas de Dios, en las cosas de los hombres, ¿no? No en las cosas de Dios. Y ahí mismo es donde Jesús habla y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es andar en el camino, verdad y vida que es Cristo, ser un seguidor verdaderamente de Jesucristo. Porque siguiendo sus pasos, sus pisadas de Jesús, entramos inmediatamente en amistad con Dios. Y podemos llegar a ser amigos de Dios, claro. Miren Job 22:21. Porque siempre la palabra de Dios nos hace la invitación a que haya amistad con Dios. Job 22, versículo 21 dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Esto es hermosísimo. El hombre busca de todas las maneras, busca la paz. Su afán de todo el tiempo es buscar la paz. Pero ¿cómo tenemos paz? Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Vienen consecuencias buenas. Vienen bendiciones inmediatamente. Si volvemos en amistad con Dios, tendremos paz, por ello nos irá bien. Dice el versículo 22 también, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. ¿En dónde? En nuestro corazón. Eso es de alguien que quiere ser un amigo de Dios. Estar en la misma dirección que el Señor. Llamar bueno
a lo que verdaderamente es bueno, llamar malo a lo que verdaderamente es malo. Pon sus palabras en tu corazón. Así es como entramos en amistad con Dios. Dice el versículo 23 también, Job 22, 23. Si te volvieres al omnipotente, o sea, al todopoderoso, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, de tu casa, de tu vida, de todo es tienda. Pero si te volvieres al omnipotente, si viniéramos en amistad con Él, vuelve ahora en amistad con Dios. Ponte a cuentas con el Señor. Venida luego y estemos a cuentas. Dios quiere que haya una comunión. ¿Cómo va a poder haber comunión con Dios? Siempre hemos dicho, el cristianismo verdadero no es una religión, es una comunión personal con el Señor. Pues así podemos hacerlo. Poner las palabras de Él en nuestro corazón. Volvernos al Todopoderoso y ser edificados. Porque nuestra vida necesita ser edificada conforme a su palabra, sus preceptos, sus principios y la verdad. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Podrá haber otra verdad? Tiene que haber solamente una verdad, y esa es Cristo. Si no estamos con Cristo, andamos en mentira, andamos en enemistad con Dios también. Bueno, también Colosenses 1:21. Muchos versículos estamos leyendo hoy. Colosenses 1:21 nos dice cómo era nuestra condición antes. Miren, pero aquí viene la solución de Dios también. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Cómo es que éramos enemigos de Dios en nuestra mente? Porque nuestros pensamientos eran contrarios a los pensamientos de Dios, a lo bueno que Él nos quería dar, ¿verdad? En otro tiempo eran extraños, para Dios éramos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, pero ahora nos ha reconciliado. Y dice el versículo 22, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne. Jesús en su cuerpo de carne, por eso se hizo hombre Él. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Aunque éramos enemigos de Dios, Jesús es quien nos reconcilió. Jesús es la reconciliación entre el Padre y nosotros. Pero es en su cuerpo de carne, porque es por medio de la muerte, ya que vemos que Jesús es el pago, el precio para nuestra vida y nuestra amistad con Dios. Por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, porque esto sí es andar en amistad con Dios. Andar en amistad con Dios es presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Y cómo lo podemos hacer? Dice el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Porque por fe somos salvos. Cuando creímos en Jesucristo, vino la salvación a nuestro ser completo.
que nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Pero si permanecemos fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de lo cual yo, Pablo, dice él, fui hecho ministro también. En pocas palabras, bueno, permanecer fundados y firmes en la fe, sin movernos del Evangelio. El evangelio, sabemos, bueno, la palabra evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Jesús lo primero que comenzó a predicar es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús traía, en pocas palabras, Jesús un día también él dijo: yo soy la puerta, el que en mí entrare hallará vida. Por lo tanto, Jesús es nuestra reconciliación con Dios. En Juan 14:23 también, Jesús, sí, hablando Jesús, respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Así se le demostrará amor al Señor, en que guardemos su palabra. Pon sus palabras en tu corazón, recuerden que decía ese versículo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Ahí empezará una verdadera amistad, una verdadera relación con Dios. Pero todo depende de que guardemos su palabra. El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué precioso versículo. ¿Quién no quiere tener una morada en que estemos nosotros? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también. Pero depende de nosotros, de que pongamos sus palabras en nuestro corazón, atesoremos, amemos. Porque esa es la amistad con Dios, amar lo mismo que Él ama, la verdad, la misericordia. Y también aborrezcamos, o sea, no soportemos lo que Él no soporta, que es el pecado, la maldad. Ahí lo dice, miren. El versículo no, el Salmo 97. El Salmo 97, 10. Vean cómo nos dice, Salmo 97, 10. Los que aman a Jehová, aborreced el mal. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Pero si amas a Dios, vas a tener que aborrecer el mal. Y aborrecer es realmente no soportar, odiar lo malo, ¿no? Porque ya amamos al Señor, porque ya estamos en el mismo canal que el Señor. Eso es ser amigos de Dios. Y el Señor también nos guardará. Bueno, el Salmo 145, versículo 20, también nos dice: Jehová guarda a todos los que le aman. El Señor guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Aquí habla de todos y de todos. A todos los que le aman los guardará. A todos los impíos los destruirá. Esto es claro el Señor cuando habla, Es clara la palabra del Señor. Por eso es que la importancia de estar en amistad con Dios, estar en el mismo canal que el Señor, ir hacia el mismo lugar que Él va, seguir sus pasos de Jesucristo. En Romanos 5:10
para finalizar, ahí nos habla de que éramos enemigos de Dios en otro tiempo. Pero dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La muerte de Jesucristo, porque Él murió por nosotros, por todos nosotros, por el mundo. Jesús murió por todo el mundo. Pero bueno, los que quieran ese regalo de amistad con Dios, de reconciliación, pues tenemos que creer en Jesucristo y seguirle. Porque los creyentes, es decir, los cristianos, somos creyentes y seguidores de Jesucristo. A los creyentes y seguidores de Jesucristo se les llamó cristianos. Ese nombre les pusieron. Pero porque vivían como Cristo. Se parecían a Él también. Pero porque si, dice este versículo, ¿no? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque recordemos que Jesús no se quedó en la tumba, resucitó y está vivo, y está a la diestra del Padre, y está intercediendo por nosotros. Todo el tiempo está a favor de nosotros. Y Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no dijo, yo estaré con ustedes. No, yo estoy con ustedes. Hoy está con nosotros, siempre está con nosotros. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero por eso es la reconciliación. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora, ya estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por la vida de su Hijo, por su resurrección nos habla, ¿no? Dice el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, de todas las maneras que hay ahora, podemos fácilmente recibir primero esta reconciliación, estar en reconciliación con Dios por la muerte de Jesucristo, el sacrificio de Jesús, y ahora vivir en amistad con Dios, ahora vivir junto con Él. Ahora es fácil. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, muchos oyen la voz del Señor, muchos pueden escuchar su palabra, pero el que abre la puerta, ahí está. El que dice, ven Jesús a mi corazón. El que abre la puerta, entraré a Él, dice Jesús. Solamente cuando abrimos la puerta. Por eso hoy podemos orar, por eso hoy podemos decirle, Señor, yo quiero abrir la puerta para que tú entres a mí, en mi corazón. Yo llamo a la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esto es de una comunión preciosa, hermosa, perfecta con el Señor, de una amistad con Él. Porque la palabra comunión es tener en común las cosas. Por eso decíamos, amar ahora lo que Dios ama. Y no soportar lo que a Dios no le gusta. Ya no practicar lo que a Dios no le agrada. Por eso vamos a hacer una oración. Vamos a decirle, Señor, ven a mi corazón. ¿Qué les parece? Si usted quiere repetir conmigo esta oración, lo puede hacer. Ahí usted en sus pensamientos, díganle con su voz, aunque sea así bajito, díganle, Señor Jesucristo,
abro la puerta de mi corazón para que vengas y entres. Y te doy gracias porque tú me reconciliaste con tu Padre, por tu sacrificio que hiciste. Dame vida, dame ahora amistad con Dios, que podamos ser uno. Quiero poner tus palabras en mi corazón también, Señor. Que tú seas mi Señor y mi Salvador, y vivir ahora en obediencia. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos has hecho amigos, nos has dado amistad con Dios, que ya no haya ninguna enemistad, que nuestra alma, espíritu y nuestro cuerpo también esté en amistad con Dios. Todo nuestro ser sea irreprensible, que nos presentemos santos, sin mancha e irreprensibles delante de nuestro Dios y en amistad con Él. Te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.